Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, analizamos y repasamos la actualidad geopolítica en estos momentos, pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, de esta orden de la Corte Penal Internacional, esta orden de arresto que se espera esta semana para Netanyahu, también para algunos de los principales líderes israelíes, y pendientes también de Europa. Emmanuel Macron, como saben, está erigiéndose como el líder por parte de los países occidentales, hablando ahora de la disuasión nuclear, del uso de armas nucleares para defender a Europa. Enseguida ahondamos en todo esto, miramos también a las declaraciones de este mismo fin de semana por parte del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dice que se huele el pánico en Ucrania. Dice además pues, que Zelensky tiene los días contados, que está más en duda que nunca su legitimidad. Pendientes de todo esto, miraremos también a Polonia. Saben que está siendo además uno de los países más beligerantes. La semana pasada habría la opción a que se desplegaran armas nucleares en su territorio y ahora el ministro de Relaciones Exteriores, Jaroslav Sikorski, ha dicho pues, que esperan un ataque por parte de Rusia. Van en la misma línea que Alemania. Dicen que en los próximos 4 o 5 años podría haber un ataque por parte de Rusia, pero dice además que fracasaría, que Occidente, que la OTAN sería capaz de ganar en una guerra con Rusia. Pendientes de esto miraremos precisamente a Zelensky. Sigue siendo protagonista sin duda en las últimas horas, más allá de los avances que están teniendo lugar por parte de Rusia en los últimos días, en las últimas semanas, sobre todo en el este de Ucrania. Zelensky ha mantenido conversaciones hoy con Stoltenberg, también este fin de semana con Estados Unidos, hablando de un acuerdo de seguridad que podría durar los próximos 10 años. Enseguida analizamos todo esto de la mano de los mejores expertos, pero antes repasamos un poquito más la actualidad. Andamos en las palabras de Emmanuel Macron, del presidente francés. Ha dicho que la cooperación con la OTAN es una prioridad de la política de defensa de Francia, pero que Europa necesita abrir un debate sobre su propia defensa europea, incluyendo cuestiones relativas a las armas nucleares. Decía, tenemos una forma de protección que es la OTAN, ahora tenemos que ir más allá de construir una defensa europea creíble. Según Macron, esto puede significar el despliegue de escudos antimisiles, aunque puntualizó hay que estar seguros de que bloquean todos los misiles y disuaden del uso de armas nucleares. El propio Macron, protagonista la semana pasada, diciendo que Europa podría morir, que estamos en una situación muy complicada, dependiendo demasiado, decía Macron, de Estados Unidos. Ahora está hablando de reforzar sobre todo de la disuasión nuclear en Europa. Miramos ahora a Rusia. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha mandado mensajes muy duros, tanto para Ucrania como para su presidente Volodymyr Zelensky. Dice que el futuro de Zelensky está sellado y que el ejército ucraniano es presa del pánico. Decía lo siguiente Peskov: me parece que el destino de Zelensky está definitivamente sellado y muy pronto llegará un momento en que mucha gente, incluso en Ucrania, cuestionará su legitimidad. En cualquier caso, dice, incluso desde un punto de vista legal, tendrá repercusiones para nosotros, pero lo principal es continuar con la operación militar especial, protegernos y llevar a cabo las tareas que teníamos previstas y establecidas anteriormente. También afirmó Peskov que al otro lado, al que describió como el occidente colectivo +1, pondrían a prueba a Rusia como un desafío y que lo principal, dice Peskov, para Rusia es no mostrar debilidad. Miramos también a Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Jaroslav Sikorski, ha dicho que no le sorprendería que la Federación Rusa atacara a Polonia, aunque cree que en este escenario Rusia perdería. Decía, Rusia atacó a Polonia muchas veces a lo largo de 500 años de nuestra historia, por eso no nos sorprenderemos, pero en este escenario, dice, Rusia perderá, porque nosotros, Occidente, somos mucho más fuertes que Rusia. Ucrania no lucha sola, a diferencia de lo que ha ocurrido a menudo en el pasado, y nosotros tampoco lucharemos solos. Le preguntaron por si Rusia podría atacar en algún momento a un país de la OTAN y Sikorski dijo que los políticos alemanes parecen aceptar que Rusia solo estaría lista en 4 o 5 años. Además advierte, dice, para entonces Alemania también estaría lista. Terminamos mirando a Ucrania, al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, que ha dicho este domingo que Kiev y Washington están trabajando en un acuerdo de seguridad bilateral del que gran parte de los esfuerzos están focalizados en asegurar un apoyo a largo plazo. El propio Zelensky ha dicho textualmente que están trabajando en un acuerdo de seguridad bilateral, que están trabajando ya en un texto específico y que su objetivo es que este acuerdo sea el más fuerte de todos. Apunta por último a que están debatiendo las bases específicas de seguridad y cooperación. Siguen los acuerdos bilaterales. Estados Unidos, ya saben, se ha volcado con el apoyo a Ucrania hasta 61.000 millones de dólares que se aprobaron la semana pasada. Ahora Zelensky busca un acuerdo de cara a los próximos 10 años. Pendientes de todas estas cuestiones, muchos temas sobre la mesa, muchos temas que debatir durante la próxima hora. Lo hacemos, como siempre, pues de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas. Muy buenas buenas, tardes. como siempre.
Un placer. Tenemos a Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal? Miguel Ángel, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer teneros por aquí. Enseguida sumamos más voces a este espacio, pero antes, si os parece, ponemos el foco en Europa. Hoy todos los ojos estaban puestos en Sánchez, cada uno que califique cómo ha quedado España en el día de hoy, pero si os parece, miramos también a Macron, al presidente francés, que también da mucho que hablar, que la semana pasada además advertía, decía que Europa podría morir, y este fin de semana, sorprendido, está hablando de disuasión nuclear. Dice algo así como que Europa debería plantearse tener un escudo antimisiles y también el posible uso de armas nucleares. Miguel, quiero preguntarte por esta cuestión. ¿Cómo ves estos planteamientos por parte de Macron, sobre todo que parece que se está posicionando mucho de cara a las elecciones europeas, ¿no? Bueno, independientemente de eso, yo creo que además sobre las elecciones europeas y sobre todo el futuro comisario ya ha hecho un tema muy importante. Si quieres lo hablamos luego, porque empieza a no apoyar a von der Leyen y tener otro candidato. Europa solamente se puede construir si poco a poco nos convertimos de alguna manera en un país. Ahora mismo no somos más que un grupo de amigos que tenemos determinados intereses, y particularmente algunos de este grupo pues nos hemos juntado y hemos delegado la política monetaria en un banco central, que se ha demostrado, sobre todo para los países más débiles como es España, que ha sido un acierto absoluto. La otra pata de la política económica tardará, que es la política fiscal, pero el resto de cosas poco a poco se van, yo creo que con demasiada poca velocidad, pero van poco a poco creándose. Y una de las que, digamos, es más fácil de crear, porque es más fácil de aunar los intereses, es la política de defensa. El pertenecer a la OTAN se ha demostrado que está muy bien, pero que es claramente insuficiente, y que tener un ejército propio con un mando único, aunque eso costase más tiempo, desde luego ayudaría a todo, ayudaría a asegurar la defensa, ayudaría a que la Unión sea en sí más fuerte, más importante, y que ayudaría adicionalmente a que nuestra política exterior realmente tenga una voz única, porque ahora mismo realmente tenemos 28, 27 países más la que tiene la Unión Europea a través de el alto comisionado, que en este caso hoy por hoy es Borrell, ¿no? Yo participo totalmente en lo que está diciendo Macron. Europa necesita unificarlo. Y no nos olvidemos, si llega Trump y si no llega también, los países que no contribuyen con al menos un 2% de su PIB al presupuesto de defensa, lo van a tener muy crudo, van a tener muchísimas presiones por parte del resto de los socios. Y es que mejor manera de contribuir a la OTAN, si tienes que tener realmente un 2% del PIB dedicado a defensa, si lo empleas para que tu ejército esté más integrado con el resto de los ejércitos europeos. A mí me parece un total acierto. Pues ya que has sacado el tema, Miguel, quiero preguntarte además por esta cuestión, por los movimientos que está llevando a cabo Emmanuel Macron. Parece que moviéndole la silla a von der Leyen, Charles Michel parece que tampoco va a poder presentarse para el Consejo Europeo. Incluso se hablaba de Sánchez en alguno de estos papeles. Se habla también ahora de Mario Draghi para sustituir a von der Leyen. ¿Qué está pasando en Europa, sobre todo con este juego de sillas que estamos viendo? Vamos a ver, a mí von der Leyen para mí ha sido una decepción absoluta. Era una perfecta desconocida cuando era secretaria de Defensa con Merkel, y ahora me ha resultado, bueno, a mí personalmente no me gusta nada, no me ha gustado ni los modos ni los fondos de nada de lo que ha hecho. Creo que carece de liderazgo, no me ha gustado nada. La propuesta que ha empezado a decir Macron sobre Merkel, sobre Mario Draghi, me parece un total acierto. Pero vamos, a mí personalmente me encantaría que Mario Draghi, que ha demostrado ser un perfecto gestor en todos los sitios en lo que ha estado, primero en el banco, después en el Banco Central Europeo, y finalmente cuando le tocó manejar un gobierno tan complicado como el italiano, yo creo que lo hizo muy bien. A mí me encantaría que fuese el presidente de la Comisión Europea. Muchísimo más allá de von der Leyen. Yo creo que además en estos momentos lo que necesitamos es un liderazgo
del que esta señora desgraciadamente carece. Su jefe, que era Merkel, lo tenía todo y yo creo que no dejó nada para ella. José Luis, quiero preguntarte también por estas cuestiones, tanto el juego de sillas que estamos viendo en Europa, con nombres propios, como decíamos, von der Leyen, Mario Draghi, veremos qué sucede también con Charles Michel, como estas declaraciones de Emmanuel Macron, bueno, muy contundente, ¿no? Decía la semana pasada que Europa podría morir y ahora está hablando de disuasión nuclear. Parece que vamos dando pasos, ¿no? Sobre todo Macron parece que va escalando el tono, como decíamos también, de cara a las elecciones, donde Le Pen le pisa los talones. No, claramente, o sea, él está teniendo un discurso muy electoralista, pero sí que hay que tener en cuenta, bueno, pues esa asignatura pendiente que ha sido que si Europa quiere tener un protagonismo a nivel internacional, no tiene más remedio que tenerlo con una voz única. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En el plano defensivo no podemos depender del exterior y tenemos tecnología y tenemos recursos para crear una industria que se está notando en los proyectos armamentísticos principales, bueno, que se consiguen grandes ejemplos por esa colaboración de las empresas dedicadas al armamento de todos los países en combinación, en complementariedad, y por tanto esa colaboración de los principales países europeos, bueno, se puede conseguir una industria europea de defensa, yo creo, de muy buena calidad, de primer orden, y que proporcionase esa autonomía y esa visión más bien unificadora. A nivel teórico estoy totalmente de acuerdo. A nivel práctico sí que subrayaría por la parte española, bueno, pues las asignaturas pendientes como podemos tener nuestros territorios sureños, lógicamente me estoy refiriendo a la protección de las ciudades como Ceuta y Melilla o el propio archipiélago canario, y por tanto esa relación de fortaleza que tenemos que tener con un Marruecos teóricamente aliado, pero con unos intereses reivindicativos frente a España, que aquí se rompe esa armonía, se puede decir, de carácter europeo, y eso por lo tanto habría que, podemos decir, arreglarlo para llegar a la sintonía europea, un poco haciendo ese tipo de comparación. Y luego, claro, aprovechando que Gran Bretaña, bueno, pues ha salido de la Unión Europea, claramente Francia es uno de los grandes que se beneficiaría un poco de esos proyectos defensivos. O sea, Macron no da punzada sin hilo y las empresas francesas serían una de las grandes beneficiadas. Aquí también estamos, bueno, pues que debido a la situación política española actual, bueno, pues nuestras empresas, que son de una alta calidad, no salen en muchos casos bien beneficiadas de las negociaciones de proyectos europeos, no porque no den la calidad, sino porque no tienen ese peso o ese arropamiento político internacional de un gobierno español, bueno, con una estabilidad fuerte y con unos políticos de cierta línea. En este caso, pues aunque los demás países tampoco puedan hablar un poco de ese nivel, bueno, pues estamos un poco en esa circunstancia, ¿no? Con respecto al otro tema que hablabas, bueno, aquí sí que coincido plenamente con Miguel Ángel. Von der Leyen inicialmente, cuando fue elegida, parecía que era el gran conejo blanco que todo el mundo le llenaba de cualidad. Desde luego ha sido, pues bueno, pues se ha quedado absolutamente nada. Incluso la gestión de la pandemia, bueno, pues alumbra más sombras que luces con respecto a su gestión. Ya no digamos nada las anécdotas ya incluso ya cómicas con lo de el potrillo famoso y el comportamiento que tenía de presionar para eliminar leyes que pudieran cazar, ¿no?, al culpable del potrillo, ¿no? Bueno, pues ya cuestiones un poco que nos habla un poco de ese tipo de personalidad. En ese aspecto, claro, esa personalidad de Mario Draghi, que a nivel tecnocrático, de gestión, que ha llevado muy bien la economía italiana, es el gran hombre que ha introducido el gobierno de Giorgia Meloni dentro de la Unión Europea, eliminando muchísimos miedos. En definitiva, Giorgia Meloni, la política económica, que estaba con una política de endeudamiento fuerte, está siguiendo las líneas trazadas por Mario Draghi, y las personas que están llevando esa política económica italiana, conformada por gente que pertenece a los Fratelli o a la propia Liga,
pues son personas que han formado parte de equipos y la misma política que llevaba el propio Mario Draghi, ¿no? O sea que aquí vemos que los italianos serían parte de los grandes beneficiarios, y el que pudiese Mario Draghi, con la fama de buen gestor que sería muy necesaria por la situación económica en la que vive ahora la Unión Europea, y la buena fama que él tiene, también rompería en parte un poco esa visión que tienen muchísimos europeos de que los franceses y los alemanes lo controlan absolutamente todo, ¿no? La llegada de un italiano relajaría mucho las tensiones un poco existentes a nivel interno de la Unión Europea, que empiezan a reflejarse y que cada vez más, con el calendario electoral que tenemos ahora de las elecciones europeas, bueno, vamos a notar, bueno, pues todas las fallas tectónicas existentes un poco dentro, ¿no? O sea, Mario Draghi, aunque pueda tener, bueno, pues muchas interrogantes y muchas cuestiones en contra de algunos políticos, hombre, yo creo que todo el mundo valora por muy bien esa mentalidad de estabilidad, de seguridad que proporcionaría claramente en un sentido, bueno, pues europeísta, pero de gestión, y no tanto hacia ciertos deslizamientos ideológicos que son los que están produciendo el mayor choque tectónico dentro de los países europeos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, Permitirme un comentario. Mario Draghi, cuando estuvo en el Banco Central Europeo, que se le denominó que era un tecnócrata, realmente como actuó fue como un verdadero líder. Muy poca gente puede decir, yo a Mario Draghi le llamo Moisés, porque con sus palabras se abrían las aguas. O sea, muy poca gente tiene el carisma suficiente, más envuelto en un traje de tecnócrata, que por cierto también lo es, como para conseguir las cosas que consiguió, de aguantar la crisis del 2007, 2008 y 2010, y luego cuando todo el mundo se le atribuía solamente capacidades económicas, entró en un momento de caos absoluto en Italia, y como mínimo dentro de un país que ha vivido 40 años sin gobierno, pues porque lo mismo hoy en día el presidente pasaba a ser ministro de Asuntos Exteriores que ministro de Economía, o relacionado con la mafia, o tenía que, o sea, donde no había partidos, de hecho se han deshecho todos. El hombre en ese caos puso muchísimo orden, muchísimo orden. Creo que sería un grandísimo acierto que Mario Draghi fuese quien gobernase la Unión Europea durante los próximos años. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Mario Draghi, con el famoso whatever it takes, ¿no, Miguel? Que, bueno, con el que salvó la economía europea, al menos de momento, porque vamos a ver qué sucede también a partir de ahora. Hoy, por ejemplo, con el foco en la inflación en Alemania. Pero nosotros, ¿os parece? Vamos a pasar al conflicto en Ucrania. Palabras también de Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, sorprendía este fin de semana diciendo pues que el futuro de Zelensky está sellado, un mensaje cuanto menos enigmático, y también apuntando a que hay pánico en Ucrania. Miguel, quiero preguntarte un poco por esto, por cómo está la situación en Ucrania. Se están hablando de muchos avances, de que la línea del frente podría estar cerca de colapsar, muchas capturas, muchas tomas por parte de Rusia en las últimas semanas. ¿Cómo está la situación y, sobre todo, qué significa esto de que Zelensky y su futuro están sellados ya? Bueno, yo creo que el tema que tenemos los humanos es que tendemos a mitificar a las personas por el simple paso del tiempo. Zelensky no es un político, y ser político, a pesar de que creo que la buena política hace que determinadas personas con valía dediquen una parte de su tiempo, de su vida al servicio público, la verdad es que ser político es en sí una profesión que requiere un carácter, que requiere unas cualidades, y que desgraciadamente tiene que tener algo que se ve por su ausencia, que es carisma. Zelensky no es nada de eso. Zelensky es un cómico que, en un país sumido en una crisis que empezó con el famoso prosoviético de los grifos de oro, que salió corriendo, y luego toda la convulsión, porque Ucrania realmente desde
desde que se vuelve a formar no ha tenido un momento de estabilidad, no ha tenido una clase política realmente estable. Entonces, quitemos a Zelensky de la jugada. Zelensky, sabemos su nombre pues porque Putin decidió invadir Ucrania. Si no, yo estoy convencido que el 99,9% de los europeos no conoceríamos el nombre de Zelensky. Pero es que ni los americanos. Acordémonos que fue a la persona que llamó Trump para ver si le ayudaba con los famosos grabaciones, con el tinglado del hijo de Biden. Es decir, que es un outsider en la jugada, que se ha hecho famoso gracias a eso. Es decir, a mí Zelensky no me proporciona ni confianza ni desconfianza. A mí me proporciona confianza y admiración el pueblo ucraniano, que ha sido el que se ha visto atacado e invadido. Dicho eso, al otro lado de la pantalla hay políticos de raza, todos empezando por Putin. Con unos orígenes bastante complejos, pero bueno, no vamos a negarle que Putin, me guste más o me guste menos, es un político de raza. Y está rodeado de gente de esa tipología. ¿Qué ha querido decir? Bueno, pues no tengo ni puñetera idea. O sea, se ha querido decir que se te irá, que si no se irá, que si pitos, que si flautas. El tema está en que habría que celebrar elecciones en Ucrania, pero la verdad es que es bastante complejo en una situación como la que hay, donde realmente tú puedes celebrar todas las elecciones que tú quieras, pero el país está fallido. Es decir, si es que es incapaz de pagar a los barrenderos si no le llega dinero desde Occidente. Entonces, es un poco irrelevante si el que gobierna ahí es Zelensky o otro. Al final, lo que tiene que haber es un cuerpo militar lo suficientemente bueno y profesional para sostener las líneas y un abastecimiento de las mismas por parte de Occidente para lograr sostenerlas. Punto. Zelensky, yo creo que durante todo este tiempo no ha sido más que simple y llanamente la voz de un pueblo que había sido o que quería ser invadido, nada más. No ha sido un político en el sentido que todos entendemos, que lo que hace es que dirige con sus instrucciones un país, si es que estaban en guerra. Bueno, pues así está la situación para Zelensky, complicada además, con una cuenta atrás, como bien decía Miguel Ángel, de momento no convoca elecciones, no parece que vaya a hacerlo, y de momento lo que sí que hace es reunirse con los principales líderes. Les contábamos un acuerdo de 10 años, un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, que podría constar o que podría ser para los próximos 10 años. Hoy también una reunión con Jens Stoltenberg, con el secretario general de la OTAN, que por cierto ha reconocido que muchos de los aliados no han cumplido con sus promesas, sobre todo en lo que se refiere a la ayuda. Veo que sumamos nuevas voces. Tenemos con nosotros a José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? José María, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Si te parece, te traslado a ti esta misma cuestión. Decía Peskov en las últimas horas que se huele el pánico en Ucrania. Hablábamos de avances, ¿no?, por parte de Rusia, sobre todo en el este, el foco puesto en la zona de Donetsk, en Chasiv Yar. También se habla mucho de los ataques que están teniendo lugar en Yarkov. ¿Cómo ves la situación en el frente, que muchos apuntan a que está muy cerca de colapsar? Incluso se habla de una contraofensiva rusa este mismo verano, una ofensiva más bien. Sí, en efecto, no, pero eso ya lo venimos diciendo, ¿no?, desde hace ya varias semanas, que la situación en el frente es una situación complicada. Zelensky lo ha repetido, yo creo que hasta la saciedad y en todos los foros en los que le han permitido explayarse. Y bueno, la ayuda norteamericana, esos casi 60.000 millones de dólares en ese paquete más amplio, que incluían también 24.000 millones para Israel y creo que 7.500, un poquito más, para Taiwán, ha llegado mucho más tarde de lo que se esperaba. Y no sabemos si esa ayuda será suficiente para ponerla sobre el lugar, para traducirla en mayores ventajas para los hombres y los recursos que están aguantando esas embestidas rusas. Y tan es así que el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas ha reconocido que Rusia tiene una superioridad ahora mismo en el frente, tanto en recursos como en hombres, y que les ha permitido hacer avances tácticos en las últimas semanas, pero que también podría ser suficiente para hacer una gran ofensiva a gran escala en distintas partes del
del frente. Ucrania, por su parte, en lo que a recursos humanos se refiere para nutrir esas líneas de defensa, pues también ha tenido problemas, han tenido que sacar nuevas leyes que les permitieran levas más exhaustivas y más amplias para poder llenar pues esas líneas defensivas de hombres para poder hacer frente, ¿no?, al ejército ruso. Es una situación muy compleja. Ucrania siempre ha utilizado el buen tiempo, la primavera, el deshielo de las carreteras, ¿no?, y de los campos como una ventaja para hacer contraofensivas muy rápidas con objetivos muy delimitados, pero al mismo tiempo esos mismos factores que han jugado en su ventaja o a su favor en los últimos 2 años pueden ahora volverse en su contra, porque Rusia podría dejar esas defensas que ha venido apuntalando, que ha venido fortaleciendo, que ha venido incrementando en los últimos meses, aprovechando el invierno, podría salir de esas defensas porque ve que las defensas ucranianas se tambalean. Una vez se rompa la línea del frente, la cuestión es qué grado de profundidad pueden tener esas ofensivas y hasta dónde pueden llegar. Y luego la tercera pregunta, que es yo creo la pregunta quizá más importante, es cuál es el objetivo del ejército ruso, hasta dónde quieren llegar hasta el Dnieper y cerrar esa frontera natural que tradicionalmente ha dividido la Ucrania rusófona a la Ucrania rusa en las tradiciones, de la otra Ucrania con una historia más diferenciada. Y por otro lado, si quiere cerrar en la frontera sur también con el Dnieper, o si quiere ir más allá y llegar a Odessa, que ha sido siempre el gran objetivo del Mar Negro después de cerrar el Mar de Azov, de tomar ciudades importantes como Mariupol, pues ya sería el siguiente objetivo, y quién sabe si conectar con la Transnistria prorrusa, donde también pues hay una brigada acorazada Rusia, donde hay una población que claramente pues hace suyos lo que son los ideales y lo que son las tradiciones y lo que son los intereses del Kremlin. Luego estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista del frente, desde el punto de vista de la defensa. Un momento dulce para Rusia, que llega a la primavera en una situación mucho más cómoda y de acopio de material y de hombres que podrían aventurar una ofensiva. Y luego además también una situación muy cómoda porque tanto el frente sur como el frente este los han apuntalado en el último año y han creado un sistema defensivo bastante importante que pues bueno, sería muy complicado para una contraofensiva ucraniana, si es que se produce, poder hacer algún tipo de daño en profundidad. Entonces es un poco el escenario que tenemos ahora, pero de las 3 preguntas que nos hacíamos, la tercera, que es la que nos hicimos todos allá por febrero de 2022, es la que sigue sin responderse. Exactamente cuál es el objetivo en Ucrania, cuáles son las pretensiones territoriales del Kremlin y del ejército ruso. Pues José Luis, precisamente esta pregunta te quiero plantear. Parece que Rusia avanza imparable, parece que Ucrania, a pesar de esta ayuda por parte de Estados Unidos, o bueno, pues cualquier ayuda que le pueda dispensar ahora mismo la Unión Europea, no parece que esté en condiciones de frenar el avance ruso, ni mucho menos. Quiero preguntarte hasta dónde va a llegar. Ponía José María sobre la mesa el nombre de Transnistria. No sé si podría llegar hasta ahí. Bueno, claro, Polonia, por ejemplo, decía que espera incluso un ataque en los próximos años, como venía advirtiendo no sé, Alemania, muchos aliados occidentales. ¿Hasta dónde crees que va a llegar la ambición de Putin? Hombre, inicialmente a corto plazo se ve claro que podrán tomar ciertos ámbitos del Donetsk hasta una zona de afluentes y de pantanos y embalses que dan al Dnieper, y que, bueno, pues es una más fácil defensa, es una defensa geográfica que incluso
los asesores militares habían recomendado a los ucranianos una cierta retirada allí. Por las cuestiones políticas, Zelensky les ha obligado siempre a una resistencia un poco de las ciudades y bueno, pues ahí están ahora esa pérdida de aldeas, pero quemando las unidades ucranianas que recibieron formación en Gran Bretaña, ¿no? Por tanto, yo creo que los rusos van a seguir avanzando hasta llegar a esa barrera geográfica más fácil de defender, con menores contingentes humanos, y ahí puede sí haber ya una mayor ralentización en el avance ruso, incluso un congelamiento del frente, aunque ya gran parte del Donetsk estaría en manos rusas, y podría facilitar, aquí ya podemos decir, me columpio totalmente, que podría facilitar esa acumulación igual de fuerzas congelando ese frente más hacia el norte y por tanto, bueno, a ir hacia Chasinyar y por tanto intentar allí ya lo que sería el desbordamiento de la zona norte del Donetsk y provocar también esa entrada en lo que sería el Oblast ya de Kharkov en dirección a lo que siempre ha sido otro de los objetivos, ¿no? La capital económica de Ucrania, la segunda ciudad más importante del mundo ucraniano, que es Kharkov, que casi la mitad de la población es rusófona, la otra mitad no, y por tanto hasta ahí llegarían un poco los límites un poco de aquellos oblasts o rusófonos por ese lado, ¿no? Lógicamente a nivel propagandístico esto es la misma circunstancia, si es por cuestiones propagandísticas ellos llegarían hasta la Transnistria para poder proceder a esa unificación. Otra cuestión es que luego en la realidad física y material, si eso lo podrían desarrollar o únicamente sería una petición en unas negociaciones de paz, porque claro, hay que cruzar el Dnieper, hay que pasar con esas y eso ya significa un desmantelamiento absoluto del frente ucraniano, que habrá que verlo si se da, si se producen las ayudas para evitar precisamente esa ruptura del frente ucraniano, etcétera, ¿no? O sea que de momento yo creo que lo que sería ese ámbito de que más o menos puedan llevar a los rusos a tener un 80 o casi un 90% de lo que sería el Oblast del Donetsk, pues yo creo que sí, a corto plazo lo van a conseguir. Luego, pues igual es posible que consigan más de un tercio del de Kharkov. Pero ya esa ruptura del frente que pueda ya abrirse diciendo, bueno, se ha roto el frente, los ucranianos rompen y están poniendo ya casi, bueno, están duplicando los rusos el territorio bajo su dominio. De momento lo veo un poco difícil, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede en el frente, vamos a ver qué sucede también con el posible envío de tropas occidentales. Por ejemplo, las tropas francesas se esperaban más o menos para estas fechas y hablaba antes de países de los más beligerantes. Claro, cuanto más cerca está, más sube el tono. Por ejemplo, se me ocurre Letonia, Lituania, que por cierto os hablaba la semana pasada de un supuesto ataque a Bielorrusia, pero el protagonista en las últimas semanas está siendo, en este caso, Polonia. El presidente polaco, Andrzej Duda, hablaba la semana pasada de la opción de desplegar armas nucleares en su territorio y ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, hablaba de un posible ataque por parte de Rusia. Decía que no le sorprendería porque no es la primera vez, pero añadía una cuestión, y es que decía que claro, que ahora se está viendo en Ucrania, que no está luchando sola y cree pues, que en el caso de que Rusia llegase a atacar Polonia o cualquier país europeo, perdería. Miguel, quiero preguntarte por esta cuestión, por el papel que está cogiendo Polonia en este conflicto, sobre todo hablando de que se puedan desplegar armas nucleares en su territorio, armas nucleares de la OTAN o de Estados Unidos, y también bueno, esta afirmación, ¿no?, de que Rusia perdería en un conflicto con ellos, o en este caso incluyendo la OTAN. Mira, estamos viviendo una situación donde los que no somos militares, y me incluyo en ello, estamos hablando de posiciones militares. Eso lo que te viene a decir es que los frentes no se mueven, es decir, la línea de frente es bastante estable. ¿Y qué ocurre con aquellos países que están detrás de todo esto, que están lejos de las líneas del frente? Que lo que no quieren bajo ningún concepto es que su imagen sea diluida, pues porque si el frente se llegase a romper por alguno de los motivos, entonces entrarían ellos en otra situación completamente diferente, una inestabilidad muchísimo mayor. Yo
Personalmente creo que nadie va a instalar armas nucleares más allá de donde están, que la OTAN no va a meter tropas de asalto o infantería ligera, sino que más allá de los observadores o como le queramos llamar, va a haber dentro de esto expertos que le enseñen a manejar el armamento y el material. Ahí se va a quedar. A mí la situación que estamos viendo ahora me recuerda muchísimo, muchísimo a la previa que hubo después del armisticio entre Irán e Irak. A mí me tocó vivirla y la situación era prácticamente idéntica, donde todos los días uno iba a avanzar más que el otro y era en función de la cantidad de armamento y material que le hubiese llegado. Que todo el mercado, o sea, y en ese momento había un punto de compra y de venta que era Amman, en Jordania, y es que la situación me recuerda una barbaridad, la dialéctica, lo que ocurría con las posiciones militares, todo el mundo se sabía los pueblos. Vamos a ver, hace unos años nos sabíamos 3, 4, 5 ciudades de Ucrania que se sabían muchas, y ahora resulta que no sabemos las aldeas. O sea, es que eso indica que realmente el frente no se mueve, no tiene un gran movimiento. Y ni creo que vaya a haber una rotura brutal del frente, porque para que haya una rotura brutal del frente tienes que tener o un desabastecimiento importantísimo de armamento y material o una falta de gente. Es decir, que no seas capaz. Yo creo que los ucranianos han demostrado que ellos son capaces de llevar gente, quizás no preparada. El otro día escuchaba de que más del 80% de la gente que empezó la guerra ya había fallecido. No sé qué ocurrió, cuál será el dato en el ejército, en el frente ruso, pero entre los ucranianos así era. Es decir, esto está siendo una verdadera masacre de personas, ¿no? Y ahora las últimas noticias vienen de que los americanos vuelven a enviar material han aprobado las ayudas y envían armamento y material. Entonces, yo tengo la sensación de que poco más, dentro de unos meses, ¿cuántos meses llevamos ya con esto? Sí, llevamos más de 2 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a extenderse más esta situación? Pero hablaremos al final de aldeas, de zonas, nada de grandes extensiones de terreno que vayan a conquistar los rusos. Yo sigo diciendo que yo no me creo que Occidente le conceda a los rusos Odessa, porque podría llevarte precisamente a que el siguiente paso fuese Transnistria, que ya te metieras en palabras mayores, ¿no? Entonces yo creo que de aquí se va a quedar, de donde están ahora, un poco más, un poco menos, pero así va a ocurrir. Y mientras tanto tampoco me creo que vayan a enviar armas nucleares a los países del antiguo telón de acero que ahora son de la OTAN. José María, te quiero plantear a ti esta misma cuestión. ¿Qué crees que puede suceder con las armas nucleares y también por qué se lanzan estos mensajes? Por ejemplo, en este caso, Polonia, ¿no?, diciendo que podría aceptar que se desplieguen armas nucleares en su territorio o que espera un ataque por parte de Rusia y que perdería. ¿Qué son estos? ¿Son provocaciones? ¿Es diplomacia? No sé, cuéntame un poquito cómo lo ves. Bueno, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en política internacional lo de tener armas nucleares, ya sea como almacenista, ¿no? Es decir, porque tienes armas nucleares de otros que utilizan una posición táctica, ¿no?, en tu territorio, ya sea porque eres capaz de desarrollar esas armas, pues han salido rentables, sobre todo para quitarle la cabeza a los vecinos de tomar decisiones impulsivas y salvaguardar el territorio, ¿no? Lo vemos en el caso de Corea del Norte, que toda su política exterior se basa en su capacidad de poder albergar, de poder desarrollar misiles con cabezas nucleares. Lo vemos en Irán también, que desde que pues ha desarrollado sus instalaciones y su capacidad, pues también es un adversario que sus enemigos tradicionales se piensan muy mucho en hacer incursiones aéreas o de otro tipo, y lo vemos en otras jurisdicciones, en otros países, ¿no? Polonia, pues bueno,
pues aprovecha la ocasión también para defenderse y también para jugar sus armas y sus cartas geopolíticas, ¿no? El hecho de que Polonia pase a ser un hub, ¿no?, de misiles de crucero que puedan portar cabezas nucleares, pues la convierte primero en un objetivo de Rusia, pero al mismo tiempo disuade a Rusia de que invada Polonia, ¿no?, o de que tenga algún tipo de enfrentamiento directo con Polonia. Entonces yo creo que Polonia está jugando su juego. Por otro lado, Polonia también tiene el conflicto y la guerra en su patio trasero, ¿no? O sea, es decir, ellos han visto cómo Rusia ha entrado primero en Ucrania. Polonia ha sido en las últimas décadas un gran mascarón de proa en lo que a política antirrusa se refiere. Abiertamente ha sido crítico con el régimen de Putin mucho antes de que otros países occidentales lo hayan sido, y es un gran adalid de que la Unión Europea siga utilizando a Ucrania como proxy y de que Estados Unidos siga financiando a Ucrania. Y ellos se han convencido a sí mismos, los políticos a la ciudadanía, de que son los siguientes en la lista. La verdad es que tristemente la historia les da la razón. Si uno mira la historia, pues tienen motivos más que suficientes para prepararse. Lo que no sabemos, lo que está todavía en el aire, lo que muchos decimos que es altamente improbable, es que Rusia tenga como objetivo atacar países de la OTAN. Sin embargo, aunque no sea un motivo, una voluntad de Rusia a medio o largo plazo realizar este tipo de actividades contra países de la OTAN, lo cierto es que si vemos la alta tensión y la militarización de la zona, y lo que sabemos y lo que no sabemos, pero lo que está pasando en los países limítrofes de Rusia, es que cualquier accidente o las probabilidades de que pueda haber un accidente han incrementado de forma exponencial en los últimos 2 años. El otro día, sin ir más lejos, un navío de la Armada danesa alertó de que había tenido unos problemas con uno de sus buques que tenía capacidad de lanzar misiles, ¿no? También estamos viendo actos de sabotaje que no sabemos de quién es la autoría. Podemos predecir quién está interesado, quién no está interesado, quién podría haber sido, etcétera, como han sido, por ejemplo, las explosiones del Nord Stream y otras, o los propios intentos de sobrevolar el Kremlin y de lanzar con drones, presumimos, ¿no?, que había una intención también de bombardear la ciudad de Laos. Entonces, están pasando muchas cosas y puede haber grupos, grupúsculos, servicios secretos, países, regiones interesadas en que el conflicto vaya más, y podrían pasar cosas que estén o que no estén en el control de los poderes tradicionales o de los estados, y que puedan desencadenar un malentendido que a su vez desencadene un conflicto mucho mayor. Y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para elevar la temperatura y para que estas cosas y la probabilidad de que pasen estas cosas aumente de forma considerable. Por lo tanto, creo que no es descabellado que Polonia, habida cuenta de su historia y de su trayectoria y el posicionamiento que ha tenido en este conflicto, y que ha intentado arrastrar aliados en lo que ha sido la escalada del conflicto, pues quiera hacer todo lo posible para prepararse. La solicitud de albergar este tipo de silos, ¿no?, con armas nucleares, es una de las acciones y de las declaraciones políticas. Otra ha sido rescatar los refugios de época de la Guerra Fría, para darles actualizarlos y mejorarlos y acondicionarlos. Otra ha sido la de invertir en su ejército. Otra ha sido recuperar también y hacer toda la política exterior que ha venido haciendo contra Rusia en los distintos foros donde está presente, y sobre todo en la Unión Europea. Bueno, y esto entra dentro de esa coherencia y es una acción más que se suma
a todas las anteriores. Si viajamos por Europa, vemos que países como España o Portugal vivimos muy lejos de la guerra y que pues bueno, nos ocupa pero no nos preocupa, pero sin embargo, según nos vamos acercando a Ucrania y en países bálticos y de la antigua esfera de la Unión Soviética, esto es su problema principal y esto es el debate casi único que están teniendo en todas las tertulias, a nivel de Parlamento, a nivel de política exterior, a nivel de colaboración con países vecinos, etcétera. Entonces, hay una parte de Europa que esta guerra se la está tomando como propia y hay una parte de Europa pues, que estamos en periodo de reflexión, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es decir, estamos lejos, ¿no?, de esa concienciación y de que la guerra realmente está a las puertas de Europa y que hay una probabilidad alta, como así nos han indicado los líderes europeos, de que en un futuro a medio a largo plazo Europa pueda estar involucrada en un conflicto con Rusia. José Luis, pues esto te quiero preguntar precisamente qué opciones, qué probabilidades hay de que haya un conflicto entre Rusia y Europa y también qué te parece estos movimientos por parte de Polonia. Como bien explicaba José María, claro, en el caso de que haya armas nucleares en su territorio van a ser un objetivo legítimo y seguramente prioritario, ¿no?, para Rusia. No sé si es el movimiento más inteligente. Hombre, lo que pasa es que ellos juegan ya en estar dentro del objetivo por la gran enemistad que han existido históricamente entre ambos países, ¿no? O sea, recordemos que los polacos celebran también muchas tradiciones y fiestas. En marzo fue el aniversario de los soldados malditos, aquellos que mantuvieron una actitud de guerrilla, de clandestinidad en lucha contra el gobierno comunista que actuaba en colaboración con las fuerzas soviéticas. En abril es el aniversario de Katyn, que finaliza el mes ahora, y el próximo mes, pues bueno, pues es el aniversario, la fiesta nacional por la primera Constitución Europea, que es la polaca, y que es el desmantelamiento, la desaparición de Polonia con el tercer reparto ante principalmente las fuerzas rusas cuando existía el imperio del zar. Como vemos, bueno, pues hay una gran adición de hechos históricos que comprometen, bueno, esa vecindad polaco-rusa, y como Rusia siempre ha sido el imperio más grande y el que siempre ha dado, pues los polacos no les pidas que tengan esa visión de diálogo pacifista, porque para ellos Rusia, sea del color que sea del color blanco zarista, o sea del color rojo comunista, o sea del color que sea en la actualidad, para ellos siempre va a ser una amenaza. Entonces, claramente ellos ya se ven puestos y buscan el mejor paraguas posible. ¿Cuál es el mejor paraguas? Una alianza estrecha con Estados Unidos que por su potencial armamentístico pues les pueda proteger en esa situación fronteriza que tienen con ese mundo ruso, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, claramente, después de la salida de Gran Bretaña, con su importancia militar que tenía dentro de la Unión Europea, Polonia se ofrece a ser, bueno, como bien se ha dicho, ese hub, ¿no?, armamentístico, y tener esa relación muy estrecha con Estados Unidos. Y aquí sí es algo que les une a todos los polacos, o sea con el gobierno anterior, sea con el gobierno actual, mantienen esas relaciones directas y estrechas, y se visualizan en el jefe del Estado, en Andrzej Duda, que está, bueno, viajando a Estados Unidos de una manera muy fluida y hablando no solo con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris, incluso con Donald Trump como posible actual candidato por el Partido Republicano. Bueno, pues está con todos, marcando claramente que Polonia tiene relaciones estrechas, y esté quien esté en la Casa Blanca, Polonia va a ser su fiel aliado en el territorio europeo y por lo tanto se ofrece a lo que sea, ¿no? O sea, se convierte en la perfecta cabeza de puente del mundo estadounidense dentro de la Unión Europea en ese aspecto, para proteger su soberanía e identidad. Ha elegido claramente un poco cuál es su aliado un poco en ese aspecto. ¿Posibilidades de un ataque a la OTAN? Hombre, no os he hablado. O sea, Vladimir Putin no es ningún loco, es una persona fría, racional, que aprovecha muy bien los recursos que tiene y las debilidades del contrario para, bueno, ir increciendo esa importancia de una federación rusa
que le encantaría volver a tener la situación geopolítica importante que tuvo la URSS en el pasado, pero bueno, ahora no la tiene, pero va recuperando ese tipo de escenarios. Pero loco no está como para lanzarse a lo que sería un inicio de Tercera Guerra Mundial en la cual todo el mundo nos iríamos a la porra, ¿no? Pero sí de aprovechar y sacar los réditos políticos que pueden ser, bueno, con ese arsenal nuclear que todavía mantiene y que puede un poco presionar en esas circunstancias. Por lo tanto, no va a haber ahí un ataque, si no nos volvemos locos, a un territorio OTAN. Sí que dentro, como pasó en la Guerra Fría, debajo de toda guerra hay luego sus luchas clandestinas y, por tanto, bueno, pues el invierno demográfico que viven los países bálticos, el que en Estonia y Letonia más de la cuarta parte de su población sean comunidades rusas, ¿no? Rusófonas, de cultura, en todos los aspectos, y que, por tanto, bueno, la posible integración de esas comunidades sencillamente es imposible por razones sociológicas. Países muy envejecidos y cuya juventud, que habla un inglés perfecto, pues han ido a vivir a Gran Bretaña, a Canadá y a donde sea. Entonces, bueno, el problema no es que las divisiones rusas entren en los países bálticos, sino que los países bálticos ven un futuro muy inquietante, quieren tener una seguridad de su existencia y no saben qué va a pasar en el futuro porque verdaderamente se están extinguiendo por vía natural. El único país que les afronta una cierta coherencia en ese aspecto, como hemos hablado, por razones ya históricas, es Polonia, que por su tamaño se quiere convertir en el verdadero baluarte fronterizo de los intereses estadounidenses dentro de la Unión Europea ante la ausencia de Gran Bretaña, y está jugando sus cartas plenamente para ser un poco su embajador a nivel interno, un poco en ese aspecto. Con lo cual, pues bueno, luego también hay que tener en cuenta, ya por último, pues bueno, la personalidad de Radosław Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores actual de Polonia, que tiene, bueno, pues es una personalidad muy especial, ¿no? Un hombre que estuvo en el PiS, un hombre que está ahora en plataforma, un hombre que, bueno, pues aunque representa la cartera diplomática, tiene un protagonismo muy fuerte con sus declaraciones, rompe mucho los esquemas de la gente, provoca incluso crisis en sus declaraciones en el Parlamento, como la última, se puede decir, echando porquería las declaraciones un poco del gobierno anterior, que había tenido el comportamiento de política internacional. Sí es un político de raza que le encanta meterse en el charco y que, claro, pues provoca, radicaliza mucho, calienta los ambientes y tiene una personalidad, bueno, pues muy marcada un poco en ese aspecto, que también lo hace pues porque cobra un protagonismo ante los medios de comunicación, y si haríamos una encuesta en la sociedad polaca nadie sabría ni quiénes son sus ministros, pero todo el mundo sabe quién es su ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, pues como aquí sabemos quién es Carlos Puente, ¿no? Bueno, pues así está la situación también en Polonia, como bien estabais explicando, bueno, pues siendo algo así como el embajador, algunos lo calificarían seguramente como gobierno títere, ¿no? También de Estados Unidos en la frontera con Rusia. Os doy las gracias a los tres, Miguel Ángel, José Luis, José María, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y analizar, contarnos lo que sucede en el programa geopolítico. Un placer. Muchas gracias a los tres. Igualmente. Adiós, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, económica, pendientes también de brindarles toda la información, todas las últimas horas. Una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.